Para el peruano Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, la entrevista que hizo al actor, el actor al Chapo, es malísima y payasa, además de exhibir una egolatría desenfrenada del 2 oportunidades ganador del Oscar. En su columna en un diario El País, el autor de La fiesta del chivo acusa al actor de Hollywood de apoyar a las dictaduras latinoamericanas desde la comodidad de su casa en Estados Unidos, a sabiendas de que no va a sufrir la censura y la persecución o pérdida de bienes que enfrentará si sigue de opositor a los gobiernos de Raúl y Fidel Castro en Cuba, así como a los de Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela. Es una calificación que hay que tomar en cuenta. Claro, un hombre que sí sabe. Pero está hablando de algo que ya habíamos dicho. El mismo Sean Penn lo dijo. No es una entrevista. No se pudo hacer la entrevista. La entrevista fue un fracaso. Vargas Llosa agrega que el actor fue incapaz de preguntar al Chapo sobre los miles de muertes que ha propiciado el cartel de Sinaloa durante enfrentamientos que esa organización criminal entabló contra los Zetas para controlar las rutas de tráfico de droga en el país, pero también lo acusa de ver al capo con simpatía y comprensión, sin importar que sea culpable de más de 3,000 muertes. La entrevista que apareció es malísima, una exhibición de egolatría desenfrenada y payasa, y para colmo desbordante de simpatía y comprensión hacia el multimillonario y despiadado criminal al que se le atribuyen cerca de 3,000 muertes, además de incontables desapariciones, entre ellos también violaciones. Porque acusar al Chapo de 3,000 muertes, no, es acusar a ¿Por qué un... no 2,000? ¿Por qué no 20,000? Sí, o es acusar al líder de una nación. Oye, es culpable de los que se están muriendo en la calle porque usted no puso ahí un alto o un tope, o porque se murió de frío. Equivale a lo mismo. El Chapo lo único que dice es, a ver, recupérenme un territorio. Y ellos van y se entienden a ver cómo le hacen. Si matan, compran, lo que tengan que hacer, pues ellos lo harán. Pero no es el Chapo el que sacó la pistola y le disparó a 3,000, 20,000, 40,000 gentes. Además se enfrentó con opositores feroces. Del mismo. La ferocidad la introdujeron los Z. Exacto. Las luchas eran un poco más civilizadas antes. Pero eso no lo exonera. O sea, finalmente es un criminal. No. Es crimen organizado lo que estamos hablando. Es lucha entre bandas. Sí, evidentemente. De hecho, ayer estaba leyendo, no hay ninguna acusación de homicidio contra el Chapo. Pero, o sea, todo lo que mueve el dinero, las relaciones, el poder, ha propiciado, y él es parte de una guerra, digamos, entre cárteles. Él es, digamos, tiene el 50% de la responsabilidad en esa guerra, independientemente de los gobiernos o cómo se comporten los gobiernos. Porque caer en esas circunstancias es como decir, bueno, Hitler realmente no mató a nadie. Pero él era la cabeza de un régimen que sistemáticamente fue exterminando a una raza. Así es. O sea, igual, como puedes decir, es como la guerra de Calderón. El presidente Calderón no mató a nadie, pero se lanzó a una cruzada quizá mal planeada, muy mal, una logística terrible. O sea, tiene responsabilidades de otro orden. Pero también tenemos que separar muy bien entre lo que es la cuestión, digamos, de la lógica legal. Finalmente el Estado tiene el monopolio de la violencia, tiene que hacer ciertas cosas para garantizar la seguridad, y otra de estos grupos que operan al margen de la ley, aun cuando podemos decir que el gobierno muchas veces también opera al margen de la ley. Al Capone también armaba sus crímenes teniendo testigos de que él se encontraba en un lugar muy lejano.
pero era tan responsable como los autores materiales. Y fíjate que regresando al papel, entre comillas, de periodista de Sean Penn, ahí, por ejemplo, no es la única voz la que se levanta para criticarlo como que... Una no es periodista, o sea, él se distingue mucho como actor, ha hecho unos papeles muy convincentes, muy interesantes, pero él había tenido una trayectoria en donde había entrevistado a personajes importantes, como los que mencionaste hace un momento. Ya el que llegara hasta el Chapo fue como un acto de ego y de osadía. ¿Por qué? Porque sabes que vas con un criminal y además otra cosa, ni siquiera pudo haber sido una buena entrevista porque como ya lo habíamos mencionado también aquí, el Chapo pone sus condiciones para él responder lo que se le pega la gana, no lo que le vayan a pedir, como que para que pudiera hacer un trabajo con más ética, con más veracidad, con veracidad mejor dicho, y que tuviera un valor real. Porque no es algo armado. Teatral, claro, porque le estás dando cabida ahí a seguir alimentando una figura que está llena de muchos recovecos, de muchas cosas interesantes, pero darle un sentido de héroe hasta cierto punto. ¿Ustedes han visto cómo han evolucionado las entrevistas ahora en la televisión y en la radio? Vamos a hablar con tal político que se robó 100 millones del presupuesto. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal, Hola, Juanito? ¿qué tal, Juan? Oye, pues te quiero preguntar por el clima. Sí, y además, y entonces terminan llegando a nada y siendo peor que lo del Chapo. Yo he entrevistado fácil a 100 de personajes importantes. Solo me encontré con 2 que me exigían el interrogatorio previo para ellos armar las respuestas. Uno fue Manolo Fábregas y otro fue Cantinflas. No concedían la entrevista si no se les presentaba el cuestionario anticipado con días de ese tamaño. ¿Qué tipo tiene? Digo, ¿qué caso tiene? Pues no. La entrevista se degrada desde el momento en que le dices, compadre, hermano, es funcionario público. Es que al final una buena entrevista es aquella en donde el entrevistador logra hacer que su entrevistado diga lo que no quería decir. Lo vas llevando, lo vas preguntando, sacando hilo y de pronto ya está hablando de cosas que quizá no pensaba ni quería decir. Pero es muy difícil, o sea, realmente ahí se necesita un oficio, sobre todo en términos de entrevistas políticas. O sea, porque tú oyes cuando entrevista cualquier comunicador hoy en día, entrevista a Moreira o a la maestra siempre dice lo que ella quiere decir, no va a decir si es cierto, yo soy una criminal y merezco. Pero cuando logra sacar ciertas hebras, es por el oficio que traes. Igual no te lo permite. Claro. No. Bueno, ¿qué sucedió con Scherer y el Mayo Zambada? Él nunca dijo que había sido una gran entrevista. Él fue a fotografiarse y vendió con su revista y se acabó. Nunca ni trató de defender periodismo. Simplemente él, con el colmillo bien retorcido que tenía como periodista, supo a qué iba y cuál iba a ser el resultado de eso. No te lo permiten, no se trata de eso, es que no puedes lograr que diga lo que no quieres que diga. Pues no. Lo interesante es hacer lo que calla. También es interesante. No es lo que dice, es lo que no dice también. Lo que Claro. obligas a que no diga. Sí. Eso es lo interesante de una entrevista. Entre renglones, obtener las respuestas que tú quieres. Otra de mis entrevistadas que me condicionó fue Lucero. Dijo, pero no me preguntes de tal cosa. Bueno, pues me lo brinqué. No se trataba de exponerla tampoco. No se puede. Es muy difícil. La gente está preparada para dar su versión y para mentir si es necesario.